Amigos, bienvenidos a Cobá. Esto les voy a mostrar el día de hoy. Cobá es un yacimiento arqueológico de la cultura maya, ubicado al sureste de México. A unos 90 kilómetros está Chichén Itzá y a unos 40 está Tulum. Aquí son, según dicen, ¿qué? 2 kilómetros. 2 kilómetros y medio de ida, 2 kilómetros y medio de vuelta. Hay un templo que antes se podía subir, pero pues que lo cerraron por tema de pandemia y por pues preservarlo, que era como lo principal aquí ¿de qué? El atractivo principal de Cobá. Pero igual pueden ir a visitarlo para que lo tengan en cuenta. Sombrerito, protección y listo. Continuemos. La mayor parte de la ciudad fue construida a mediados del periodo clásico de la civilización maya. Aquí vas a encontrar diferentes templos y las famosas estelitas, que son las piedras que están formadas de manera vertical. Entre los templos vamos a encontrar la pirámide de Nohosh-Mul de 42 metros de altura. Aquí vivía el rey. Y allá es la iglesia, ¿cierto? La iglesia. Y ahí para abajo se conectaba con muchos más puntos de Cancún, de Quintana. Era gigante. Antes se podía caminar, pero por preservar lo que les digo, ya no. Porque miren, las piedras están ya muy desgastadas y puede haber accidentes. Esta es como tal la que les quiero mostrar el día de hoy. Ustedes recuerdan que en el año 2010 comenzó a surgir una historia de que en el 2012 el mundo se iba a acabar. Pues bien, esto era relacionado con lo que los autores interpretaban respecto al calendario maya, que está plasmado en diferentes estelas, que son las piedras que ustedes ven de manera vertical. Aquí se grababan diferentes acontecimientos, entre esos el 12 de diciembre del 2012. Muchos decían que en esa fecha la Tierra iba a colisionar con un asteroide o que iba a ser tragada por un agujero negro, pero en realidad lo que mostraba este calendario era el fin de una era, que se da cada cierto tiempo y era plasmada de esta manera. Gracias en maya es que Yumbotik. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Maloquín, hasta luego. Maloquín. Hasta luego. Maloquín, hasta luego. Templo. No. ¿No? ¿Cómo decir iglesia? No. No. Amigo. Laxel. Laxen. Ajá. Laxen. Laxel. Yumbot. Ok. Sacbe, Camino Blanco. Sacbe. Ah, bueno, que estamos viendo acá. Sacbe, Camino Blanco. Sacbe. Ven de Shimba, Tomaipoba, ven a visitarnos aquí en Cuba. Uy. Ven de Shiva como Ektoba. Ven a Shimba Tom. Ven de Shimba Tom. Ajá, Aicoba, Aicoba. ¿Recuerdan que en Chichén Itzá había un juego de la pelota? Donde estaban estos aros y por ahí debía pasar una pelota y se hacían sacrificios. Aquí también se hacía. Y toda esta parte era mucho más pequeño que lo que es en Chichén Itzá. Recomendación: cojan un taxi, pues una bicicleta para que los traiga, porque a pie no da el tiempo. Si tienen rápido. Entonces, para que conozcan los dos recorridos, pues les cuesta, pero les ahorra muchísimo tiempo porque el camino es muy largo y está calentando. Entonces tengan en cuenta eso para que les dé el tiempo y alcancen. Ya el último recorrido
Y les contaré algo bien curioso sobre esa teoría del fin del mundo que se dio en el 2012 del calendario maya. Ya les cuento mientras les muestro imágenes. Disfruten esto. Esto es lo que les decía, la interpretación que se dio para que fuera el fin del mundo, pero no fue el fin del mundo, sino un fin de una era, queda relacionada acá. Ahorita les voy a mostrar con más detalle, pero algunas estelas tenían grabada la figura de guerreros y alrededor los acontecimientos importantes que marcaban precisamente el fin de esa era. También si están en Coba pueden aprovechar para asistir a un ritual de limpieza que se da directamente acá. Este fue el que vimos en la piedra, ¿cierto? En las piedras. En las que lo que no alcanzaste a saber es este, ¿verdad? Este es el último gobernante. Cada jeroglífico tiene un significado que habla del 21 de diciembre del 2012 que supuestamente se iba a acabar el mundo. La estela número 20 se encuentra aquí en Coba, Quintana Roo. Hay otra estela que se encuentra en el Tortuguero, Tabasco. National Geographic y Discovery Channel, con la ayuda de la tecnología, le da vida a esto. Los mayas hacían fechas importantes. Uno de ellos es la última gobernante. Coba, ¿qué fue? ¿Qué era esta zona arqueológica en aquel tiempo? Ciudades. ¿Qué era esto? Realmente era una gran ciudad donde toda la mercancía que ingresaba llegaba al lugar y todo era distribuido en diferentes zonas arqueológicas, en aquel tiempo ciudades. Todo lo hacían en caminos blancos, llamados Sacbe, caminos blancos. Si hablamos de caminos en plural muchos, Sacbeo, se dice caminos blancos. Sacbe, camino blanco. Los mayas hacían, quiero que ustedes lo vieran, de izquierda a derecha veían como que montículos, ¿verdad? Esos son los Sacbe. Lo hacían de 3 a 4 metros de altura. En la parte de arriba lo hacían plano para evitar inundaciones, porque se dan cuenta aquí el clima llueve, sale el sol, es un clima medio loco. Y eso hacían para evitar inundaciones y puedan llevar la mercancía de un lugar a otro. No son...